Durante todo este año 2021 nosotros estamos viendo el tema, la obra de Dios en las familias. Y creemos que Dios está interesado en bendecir nuestros hogares, en bendecir los matrimonios, en bendecir nuestros hijos. Pero si nosotros desconocemos qué es lo que Dios dice con respecto al rol del hombre, al rol de la mujer, al rol de los hijos, de los solteros, si nosotros desconocemos aquello, nosotros vamos a andar como un barco a la deriva. Si nosotros queremos que nuestros matrimonios sean matrimonios firmes, tenemos que ir a quien creó el matrimonio, al diseñador del matrimonio. Y ese es nuestro Señor. No podemos ir a lo que dice el presentador de televisión. No podemos ir nosotros a lo que dice un psicólogo o lo que dice la abuelita. Los principios con respecto al matrimonio están en las Escrituras. Por eso es que creemos que es importante que nosotros comprendamos qué es lo que Dios dice con respecto a nuestros matrimonios. Esa es la razón de lo que estamos viendo durante todo este año, la obra de Dios en las familias. Y hace 2 domingos atrás empezamos una serie nueva titulada La obra de Dios en el matrimonio. Y eso es lo que estamos viendo hoy y vamos a continuar ese mismo tema el día de hoy. Y vamos a ver el día de hoy el líder del matrimonio. Ese es el tema que yo tengo para ustedes hoy. Aún me quedan probablemente 3 sermones con respecto a los matrimonios. Y quisiera que vayan conmigo, por favor, al libro de Efesios, al capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo número 21 hasta el 33. Efesios capítulo 5, del versículo 21 hasta el 33. Y leo la palabra del Señor donde dice lo siguiente: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. El líder en el matrimonio, ese es el título del sermón el día de hoy. Y nos preguntamos, ¿cuál es la función del hombre en el matrimonio? Sin lugar a equivocarme, por los datos estadísticos, por las cosas que vemos en la sociedad, los matrimonios están en crisis. La sociedad está en crisis. Y el problema está en que los hombres no están cumpliendo su rol como cabeza de sus matrimonios, como cabeza en el hogar, y han dejado para que todo la mujer haga, desarrolle, vea, dirija, exija. Pero según la Biblia, ¿cuál es la función del hombre en el matrimonio? Eso es lo que deberíamos nosotros de preguntarnos, y esa es la pregunta que vamos a responder a lo largo del sermón. Bueno, según la Biblia, el rol del hombre en el matrimonio es ser cabeza. Pero cuando tú dices ser cabeza, eso tal vez no nos diga mucho, porque cada cual podría interpretar esta palabra de una manera antojadiza, como a ellos les conviene.
Pero si nosotros hemos de definir lo que la Biblia dice sobre algo, tenemos que ir a la Biblia mismo. Es decir, tenemos que ir a las Escrituras. Y cuando vamos a la Escritura, nosotros tenemos que ver al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo el Señor. Cristo es lo que realmente le da sentido a nuestra vida. Cristo es realmente la razón de existir en la vida del cristiano. Cuando Cristo es revelado a la conciencia del hombre, el hombre deja de ser lo que fue y el hombre vuelve sus afectos, su visión, sus pensamientos ahora a aquel que es su Señor, aquel que ha lavado su entendimiento, su conciencia, su mente, su vida, aquel que lo ha salvado. Cuando Cristo no es nuestro Señor, nosotros tomamos el Evangelio como una religión más. Solamente vamos por cumplir. Está bonito el sermón. ¿Qué te pareció el sermón? Chévere. Pero no encontramos un deleite en Cristo y su palabra. Entonces, ¿cuál es la función del hombre en el matrimonio? Ser cabeza. ¿Cómo definimos esto? Veamos a Cristo. Porque Él se mostró ante todo como un ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Solamente tenemos que ver a Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo hizo como cabeza de su iglesia? Él tuvo un tierno cuidado en darle provisión espiritual, provisión física, protección espiritual y protección física. Ese es el rol de Cristo como cabeza de la iglesia. Hermanos, en la iglesia, el dueño de la iglesia es Cristo, no es el pastor, no son ustedes, no somos todos juntos. Y en la iglesia vamos a hacer lo que el dueño o el legislador de la iglesia ha decidido lo que se tiene que hacer y cómo tiene que hacerse. Por eso nosotros no estamos de acuerdo cuando iglesias proclaman dramas, pantomimas, show, espectáculos. Cosas que Dios no ha ordenado en el culto que se le debe tributar a Él. Desde un altar, desde una plataforma, donde más bien lo que se debe hacer aquí es predicar la palabra del Señor, la palabra de Cristo. Él debe ser supremo en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento. Por lo tanto, cuando vemos a Cristo nosotros en la Biblia, nosotros vemos que Él proveyó protección física y espiritual para su iglesia. Pero también Él le hizo provisión y protección. Por lo tanto, para los solteros, para los jóvenes, para los varones, si está pensando en el matrimonio, varones, deben ir ustedes preparados para asumir el rol como proveedores y también como protectores. Entonces, ¿cómo se expresa que un hombre asuma el rol en el matrimonio como cabeza? Bueno, se expresa al tomar la iniciativa en el sentido de que la familia que Dios te dio, esté protegida y atendida. Ese es el rol principal del hombre. Que la familia esté protegida y atendida. En otras palabras, es un liderazgo que debe ser asumido con responsabilidad. No es suficiente. Ahí está para la comida. Ahí está para los estudios. Ahí está para la pensión. Ahí está para la matrícula. Ahí está para el arriendo. Ahí está para las alícuotas. No es suficiente la cuestión económica. Porque la mayoría hace eso. Pero el hombre cristiano lo que está haciendo es proveer un cuidado también espiritual de su esposa, de sus hijos, como líder de ese matrimonio.
Si el esposo falla en esa tarea, en ese rol que se le ha encomendado, es muy probable que no haya otro lugar donde pueda ejercitar un liderazgo. De hecho, la Biblia dice, si alguien no puede gobernar su casa, por eso es que los pastores debemos de tener nuestra casa ordenada. Si alguien no puede gobernar su casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia, la casa de Dios? Antes de poder desarrollar el tema y poder ver lo que significa que el hombre pueda estar como un proveedor o como un protector, quiero dar una introducción basada en 3 puntos. Y quiero que veamos qué es lo que en el Antiguo Testamento implica cuando una persona es o era cabeza de algo. Y lo primero que quiero ver es que en el Antiguo Testamento el ser cabeza implicaba al menos 2 cosas. Número 1, implicaba liderazgo. Dice la Escritura en Jueces capítulo 11, versículos 9 y 11, de un hombre llamado Jefté. Dice, y Jefté dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para pelear contra los hijos de Amón, y el Señor me los entrega, ¿seré yo vuestro jefe? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo le hizo cabeza y jefe sobre ellos. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Cuando tú vas a la Biblia y ves la historia de este hombre, este era un hombre que como cabeza, como líder, era el hombre que era convocado para dirigir la guerra contra los enemigos del pueblo de Israel. Él fue a varias batallas, él pudo conducir al pueblo a varios lugares y este hombre llevó un triunfo a la nación. Este hombre era realmente un líder. Cuando la Biblia habla de que el hombre es cabeza, es justamente eso, es un líder, es alguien que está dirigiendo, es alguien que está guiando a los demás, es alguien que está transmitiendo una estrategia, que está transmitiendo una visión. El hombre como cabeza en su hogar debe tener eso en mente. Bueno, el plan para nuestra familia es esto, vamos a hacer esto. En 2 de Samuel capítulo 22, versículo 44, dice la Escritura, hablando ahora el rey David, dice él, tú me has librado también de las contiendas de mi pueblo, me has guardado para ser cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía, me sirve. Cabeza de naciones. Ustedes conocen la historia del rey David, este hombre que fue un gobernante que tuvo delante una monarquía, un hombre conocido como aquel que tenía el corazón conforme al Señor. Pero no solamente en el Antiguo Testamento el ser cabeza implica liderazgo. El ser cabeza en el Antiguo Testamento también implica dominio y autoridad. Y esto nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, donde lo podemos desarrollar un poquito mejor, aunque hay textos en el Antiguo. Y ese dominio y autoridad como cabeza, uno lo ve de manera clara en Jesucristo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, Pablo está orando por la iglesia de Éfeso, y esto es lo que él habla, dando un testimonio en oración de lo que es Cristo para la iglesia. Vean lo que dice Efesios 1, 18 en adelante. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Bueno, debo decir que el mío también. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo
cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de Cristo. Y luego dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él, o sea, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Por lo tanto, si tú ves en el Antiguo Testamento, la Biblia, el término, la palabra cabeza implica liderazgo, y en el Nuevo Testamento la palabra cabeza implica dominio y autoridad. Lo que tiene Cristo sobre la iglesia, lo que declara el apóstol Pablo en Éfeso, es que justamente Cristo lo que tiene es dominio, autoridad, poder, injerencia sobre la iglesia. En segundo lugar, ¿qué dice la Biblia acerca del liderazgo en el Nuevo Testamento? El liderazgo en el Nuevo Testamento está ejemplificado de una manera maravillosa y preciosa por Cristo. Y cuando vemos el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú ves toda su vida, cómo se desarrolla, tú notas que es un liderazgo de servicio. Cristo toma la iniciativa de salvar a su novia, de dejar su gloria, dejar la relación con su Padre, humanarse, venir a nacer de una virgen y venir en rescate de su novia, la iglesia, los perdidos, nosotros. Él toma la iniciativa y decide sufrir, decide voluntariamente morir. El liderazgo en el Nuevo Testamento es un liderazgo de servicio. Si un hombre está pensando en casarse, debe pensar que va a servir a su esposa. La va a atender, la va a cuidar, la va a proteger, le va a proveer. Dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Tú te das cuenta? Se dio. Él se dio por su iglesia. Nadie lo obligó. Él tomó la determinación de venir a esta tierra para servirnos. ¿Qué Dios que tenemos? ¿Cuánto desprecio de ese Dios tan bueno? ¿Cuánta indiferencia hay para un Dios que dejó el cielo por nosotros? La conclusión es que como al hombre le fue dado el rol de cabeza, es decir, le fue dado el rol de líder, la mujer, porque hay un líder, debe entonces someterse a ese líder. Porque no puede haber un hogar con dos cabezas. Cuando tú ves que nace un perro con dos cabezas, eso es un monstruo. Algo estuvo mal ahí en la genética. No pueden haber dos presidentes en una nación. No pueden haber dos cabezas en un hogar. Ese es el diseño del Señor. Es un asunto de roles, de funciones estratégicas. Así lo creó el Señor. Así debe de funcionar. Por lo tanto, la mujer debe de reconocer el rol de líder del esposo, de cabeza del esposo. Lo triste es que hay muchas mujeres que a veces con sus actitudes impiden que él pueda desarrollar un liderazgo conforme Dios lo manda. Porque exigen demasiado, demandan demasiado, parece que son las que mandan, las que gobiernan, y en la casa quiere que se haga lo que ellas quieren. Tienen un mal enfoque del matrimonio. No dejan que su marido sea cabeza, y a la larga el hombre como que se cansa y ella es la que empieza a gobernar. Qué tristeza en los matrimonios.
cuando encontramos esas cosas, que todo en el hogar lo lleva adelante la mujer. Dice la Escritura en Efesios 5, 22 y 23. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Ya hemos visto esto, esa analogía que presenta la Biblia, ese contraste. La mujer debe someterse a su marido porque su marido es la cabeza. Igual, la iglesia debe someterse a Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia. En tercer lugar, mi tercera introducción sobre esto. La vida común y corriente que nosotros tenemos, la vida depende básicamente de dos cosas. Depende de provisión y depende de protección. Sin provisión y sin protección, la vida de cualquier ser humano se ve amenazada. La vida de la familia depende de la protección, depende de la provisión de una cabeza. La cabeza es quien debe de proveer, quien debe de proteger a la familia. Si los esposos no protegemos, si los esposos no proveemos para nuestras esposas, que deben ser tratadas como vaso más frágil, ellas van a estar en problemas, van a estar en dificultades. Si nosotros no protegemos y no proveemos para nuestros hijos se van a descarriar. Nuestros hijos van a tomar un rumbo que no es el más apropiado. El deber como líder de un hombre, de un padre, es proteger y proveer. Hace varios años atrás, en el Congreso Nacional, en una asamblea que tuvimos aquí, una diputada empezó a hablar y dijo ella que las mujeres debemos ser tratadas como vaso más frágil. Parece que había oído ese texto por ahí. Y es verdad, las mujeres deben ser tratadas como vaso frágil. La mujer no fue diseñada como fue diseñada el hombre. Y se levanta otra mujer asambleísta ¿quién ha dicho que las mujeres somos frágiles? ¿Quién ha dicho que las mujeres somos débiles? Y todas las mujeres ahí empezaron a aplaudir esa aberración que dijo esta mujer. Porque ocurre ahora que lo que hay, ya la mujer ya no es femenina, ahora la mujer es feminista. Y como el feminismo se ha introducido en la sociedad, en las mujeres, entonces ellas quieren estar de igual a igual con el hombre. Y no estoy hablando como un machista. Estoy hablando como un esposo, como un padre, como un siervo de Dios. Porque eso es lo que dice mi Biblia. El hombre es la cabeza del hogar, no es la mujer. Entonces, cuando nosotros hablamos de provisión, nosotros tenemos que considerar qué es lo que significa esta provisión. Por ejemplo, veamos lo que dice la Biblia en Efesios 5, 28 y 29. Dice allí: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Qué belleza de esto, ¿no? Los maridos debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros propios cuerpos. Alguien debe estar desquiciado para coger su mano y volarse un diente. Nadie hace eso. Porque eso sería maltratar tu cuerpo. Bueno, nosotros los hombres tenemos que amar a nuestras esposas como amamos nuestros propios cuerpos. Tu cuerpo, tú lo bañas, lo perfumas, lo vistes elegante. Tratas bien tu cuerpo.
Bueno, trata a tu mujer como te tratas a ti mismo. Pero qué silencio en los varones. Yo espero que los varones me digan amén. Me da la impresión que no lo están haciendo. Y luego dice el texto, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que, y aquí vienen las palabras claves, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Yo he dicho que la vida depende de la provisión. Y la provisión aquí está representada por estas dos palabras, sustento y cuidado. Esas son las dos palabras claves. Cuando hablamos nosotros de sustento, se refiere al aspecto o al hecho de proveer el alimento. El hombre debe ser un proveedor afectuoso, amoroso de su hogar, de su esposa. Esta palabra en el hebreo también está en el Antiguo Testamento y se menciona en el caso cuando José se encuentra con sus hermanos. ¿Recuerdan ustedes la historia que José fue vendido o fue llevado por los ismaelitas y vendido a los egipcios? Se crió en el palacio de Faraón, fue con las costumbres de allá, aprendió cómo se conducía la sociedad dentro de esta nación que era un imperio. Y sus hermanos pensaron que él había muerto. Pero cuando se encuentra él con sus hermanos, dice en Génesis 45:11, dice, allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Esa es la palabra que José le dijo a sus hermanos que le dijeran a su padre Jacob. Y el encargo que tenía que ir es decirle, anda y dile que ahí le proveeré. Esa es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento. El hombre es un proveedor de su matrimonio. En Génesis 47:17 está otra vez la misma palabra. Dice allí, trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de pan a cambio de sus ganados. Él lo que estaba haciendo era una provisión, dando un sustento, un sostenimiento. Estaba alimentando. Y el esposo que lidera de acuerdo con el modelo de Cristo, toma la iniciativa de satisfacer las necesidades de su esposa, de sus hijos. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios puso al hombre como líder para que él sea el proveedor. Así que mujeres, si tú estás soltera, no te fijes en una cara bonita o la marca del carro que él tiene. Mira si es un líder. Mira si no es un holgazán, si no es un ocioso. Mira si es alguien que no tiene creatividad. Mira si de pronto es alguien que no es un emprendedor. Porque cuando ya estés casado, ya no hay vuelta atrás. No va a haber. La segunda palabra, yo decía que habían dos palabras claves. La una era sustentar y la otra era cuidar. La segunda palabra es justamente donde dice, sino que lo sustenta y lo cuida. Y eso es lo que justamente hace Cristo por la iglesia. En Primera de Tesalonicenses encontramos allí la palabra cuidar. En Primera de Tesalonicenses 2:7 dice el apóstol Pablo hablando a esta iglesia,
Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura. Ahí está la palabra, con ternura a sus propios hijos. ¿Sabe que la manera como Dios nos cuida es tiernamente? Y yo creo que muchas veces ni nos damos cuenta la manera tierna que Dios tiene para con nosotros. Nosotros en la crianza de nuestros hijos a veces somos toscos, groseros, se nos va la mano. Yo lo he hecho. ¿Sabes? Pero el amor de Dios es tan suave, tan tierno, su cuidado es tan perfecto, que Él va moldeando nuestras vidas y a veces ni nos damos cuenta de dónde nos ha colocado el Señor o el camino que nos ha hecho transitar para ser lo que Él quiere que seamos. Así ora Dios. Dios nos cuida tiernamente. El cuidado de Él para con nosotros es más allá de lo que tú puedas imaginar. Él nos cuida. Pero como dije, no solamente es provisión, no solamente que Él nos provee de cuidado y nos provee sustento, sino que también sino que también el hombre debe proteger. Así como Dios nos protege a nosotros. También muchas veces sin que nos demos cuenta. ¿De qué nos ha protegido Dios? De lo más grave que pueda ocurrirle a cualquier mortal, de la ira venidera. Dios nos ha salvado de la ira venidera. Si tú eres alguien que realmente teme a Cristo, si tú eres alguien que el Señor te ha hecho nacer de nuevo, si tú eres alguien que Cristo ha sido revelado a tu alma, tú y yo somos la persona más agradecida de este planeta, porque nos salvó de la ira venidera que estará por la eternidad en aquellos que tienen un corazón duro y rebelde para con Dios. Dios nos ha guardado de la ira venidera, nos ha salvado, nos ha, en otras palabras, protegido. Es como que ya nos vacunó Él, ya inyectó el Evangelio en nuestras venas, en nuestra conciencia. Y esa vacuna no es como la vacuna del COVID, que tiene cierto tiempo de inmunidad. Es una vacuna que dura permanentemente. El efecto de esa vacuna no se pierde. Dice en Efesios 5, 25 al 27, con respecto a la protección: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En este texto dice la Escritura que Cristo, por su iglesia, se dio a sí mismo por ella. En otras palabras, Él tomó nuestro lugar para protegernos de lo que vendría. Él fue a morir a la cruz del Calvario y tomó mi lugar. Él cargó nuestros pecados en la cruz. Él se hizo maldito por nosotros, para que la maldición que pesaba sobre mí cayera sobre Él en la cruz. Por eso es que el Padre en la cruz lo abandonó. Y Cristo supo eso y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Eso lo hizo por ti. Y no solamente que fue a la cruz, sino que terminó muriendo por nosotros. Por todo esto,
por todo lo que hizo, por esa obra perfecta que Cristo hizo, Él llegó a reconciliarnos y nos salvó de la ira venidera. Estamos protegidos. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mi hermano, ¿qué sentido tiene vivir esta vida aquí 70, 80 años? ¿Qué sentido tiene que tú vivas la vida locamente o que vivas la vida hipócritamente? Y vienes los domingos, pero de lunes a sábado vives como tú quieras. ¿De qué sirve disfrutar de todos los placeres y las vanidades de este mundo? Y disfrutar por un corto tiempo, si la eternidad será en ti un lloro y un crujir de dientes. ¿Qué sentido tiene vivir un corto tiempo tomando placer nuestro propio corazón, nuestros propios ojos, nuestros propios deleites, para vivir toda la eternidad en el infierno que arde con fuego y azufre? ¿Qué sentido tiene? Es por eso que mientras estemos vivos hay esperanza. Si tú oyes la voz del Señor hoy, no la desprecies, no la tengas en poco. Porque yo creo sin lugar a duda que el que conoce a Dios sabe lo que le caracteriza, es que tiene más hambre y sed de Dios. Quiere conocerlo mejor. Quiere vivir para agradarle, quiere santificarse. Por lo tanto, debemos estar agradecidos por esa protección que el Señor nos concede. Ahora sí, para terminar y un poquito más rápido, vamos a ver lo que es el liderazgo en la provisión espiritual. El hombre como cabeza, como líder, es alguien que debe proveer o hacer provisión para su familia en el sentido espiritual. ¿Y qué quiere decir eso cuando provee espiritualmente? Bueno, debe proveer, debe dar la palabra de Dios, debe guiar a sus hijos, a sus hijas en el sentido espiritual, debe enseñarles, debe darles aliento espiritual, debe darles instrucciones claras. Yo me tomo un tiempo con mis hijas, mijita, y hay alguien que por ahí te está haciendo así. Cuénteme. Me cuentan. Y estoy pendiente de esas cosas. Nos sentamos a hablar. Por lo tanto, para proporcionar comida espiritual a la familia, si tú quieres proporcionar un buen alimento espiritual a la familia, a los varones, debes conocer esa comida que tú vas a dar. Porque si tú no conoces las Escrituras, ¿qué clase de comida puedes dar? ¿Qué clase de alimento puedes dar? Si tú quieres dar un buen plato, bueno, tú tienes que saber cómo preparar ese plato para servirlo, adornarlo y que sepa bien. Si los hombres no conocen la Escritura, si los hombres no conocen la palabra de Dios, no pueden dar un buen alimento a la familia. Podemos liderar espiritualmente solo si estamos nosotros creciendo en el conocimiento de Dios, si estamos creciendo en el amor de Dios,
si estamos alimentando nuestras almas con la palabra de Dios. ¿Cómo los alimentas? Bueno, reúnete con ellos de manera regular. A veces no es posible todos los días, pero toma un tiempo regularmente, 4 o 5 veces a la semana. Reúne a tu esposa, reúne a tus hijos, instrúyelos en la palabra del Señor. Si no sabes cómo hacerlo, pregunta a un hermano, pregunta a una hermana, ¿qué está haciendo con sus hijos? ¿Cómo usted trabaja con ellos? ¿Cómo los enseña? ¿Qué están estudiando? Pienso yo que el hombre tiene un rol principal de liderar. No la responsabilidad exclusiva, principal. Entonces, ¿qué hace la esposa? Ayuda. Es una ayuda idónea. Las mujeres esperan la iniciativa espiritual y moral del hombre, no la dominación espiritual y moral del hombre. Están esperando que el hombre tome la iniciativa, que el hombre pueda liderar, que el hombre pueda guiar. Bueno, tenemos devocional en breve. Dejen sus cositas, en 10 minutos nos reunimos abajo. El hombre debe ser un líder, el hombre como cabeza del hogar. Es alguien que está liderando en la provisión espiritual. Por lo tanto, el liderazgo no da por sentado superioridad. Da por sentado el liderazgo del hombre que va a tomar la iniciativa para estudiar, para aprender, para conocer en el temor del Señor. ¿Sabes que hay muchos hijos que a veces están involucrados en tanto videojuego, en tantas adicciones, en tantas cosas, y los padres ni se dan por enterados? No se dan por enterado. O muchas veces ellos están involucrados con malas amistades y los padres ni se dan por enterado. Por lo tanto, el rol del hombre es un liderazgo en la provisión espiritual. Instruye a tu familia. En segundo lugar, tiene también un liderazgo en la provisión física. ¿Qué provee? Provee comida, provee albergue. Es quien lleva la responsabilidad principal de poner el pan sobre la mesa. La responsabilidad principal. La norma en esta etapa contemporánea es que, por lo general, hombre y mujer trabajan. No me gusta a mí mucho esa idea de que la mujer trabaje, en verdad. Vuelvo a hablar, no estoy hablando como machista. Yo creo que la responsabilidad del hombre es la de proveer, no la mujer. Pero la mujer tampoco puede trabajar en detrimento de no atender su hogar, de no atender su esposo, de no atender sus hijos. Hay mujeres que a veces están más involucradas en el trabajo en detrimento de todo aquello. Y están contentos o contentas con que los hijos vayan el domingo a la iglesia, pero ellos en sus corazones, en sus mentes, están muy lejos de Dios. Cuando tú te ves muchachitas a temprana edad, muchas veces adolescentes, ya están embarazadas y están abortando. Qué triste situaciones como esas. O los hombres, jovencitos involucrados en drogas. Qué triste. Tengo el caso que yo creo que les compartí a ustedes hace domingos atrás. Con esto del confinamiento, una familia mía, tuvieron que quedarse en casa. Y yo le venía diciendo a este familiar, mira por tus hijos. Él tiene 4 hijos varones. Y el penúltimo yo lo veía algo extraño. Cuando viene el confinamiento y todos están en casa, el menor, no era el penúltimo, era el menor,
lo encuentran inquieto y desesperado, ansioso, le bailaban los ojos. El muchacho era un consumidor, era alguien adicto a esa droga nueva que hay, el hachís o el hachi. El padre se enloqueció, no sabía qué hacer y todavía está con el problema. Lo descubrió el año pasado. Pero así están los padres, muchas veces no se dan cuenta en qué están sus hijos, porque el hombre no es cabeza en el matrimonio. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Por lo tanto, el hombre tiene que proveer y poner el pan sobre la mesa. Y como dije, aunque ahora es normal que ambos trabajen, el rol normal de trabajo para el hombre, en otras palabras, es ser el sostén de la familia. Pero el rol de la esposa es de ser administradora, diseñadora y la colaboradora doméstica. Yo, en verdad, doy gracias al Señor por la mujer que Dios me ha dado. En cualquier lugar de mi casa donde yo vaya, en cualquier lugar, no solamente que hay orden, sino que hay limpieza y hay provisión, gracias al Señor. Yo creo que la única excepción a la regla, cuando el hombre tal vez no pueda ser un proveedor o alguien que provea para su familia, es si el esposo está impedido físicamente por algún accidente que tuvo. Pero si el hombre puede caminar, si el hombre puede ver, si el hombre puede obrar, ve y trabaja, ve y provee, pero no descuides tu familia. En tercer lugar, el liderazgo del hombre también debe ser enfocado en la protección espiritual. ¿Cómo protegemos? Con oración, con advertencias bíblicas, con consejos bíblicos, con disciplinas. Pero si no conocemos las Escrituras, tú no puedes dar un consejo bíblico. Tú vas a dar un dicho de lo que te dice la abuelita. Por eso es mejor ir a la palabra. Yo creo que al día de hoy, hermanos y amigos, hay peligros espirituales y sutiles que amenazan y están muy cerca de nuestras familias para destruirlas. Por ejemplo, las malas amistades. Yo he tenido que prohibirle a mis hijas y a mis hijos también. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Y yo sé de lo que te estoy hablando. Y he tenido que prohibirle, con fulano no quiero que estés. Punto. Eso no es negociable. Protege a tus hijos de las malas influencias, de las malas compañías, de las malas amistades. Otro peligro sutil que está alrededor de ellos son las adicciones. Adicciones a drogas, adicciones a videojuegos, adicciones a redes sociales. Cualquier cosa que te lleve a invertir un tiempo más de lo normal es una adicción. Hace años me acuerdo que las mujeres sobre todo eran adictas a las telenovelas. No sé si ahora sean, yo no sé si sigan esas adicciones. Sobre todo las personas adultas, las mayores, adictas a las telenovelas. Pero también otro peligro son los malos hábitos, que debemos estar conscientes de ellos. Y el hombre como cabeza, como líder, debe dar una protección espiritual para evitar que ellos sean presa de esos malos hábitos. Malos hábitos como la pereza,
malos hábitos en su forma de hablar, de expresarse, palabras sucias, desencajadas, palabras groseras, malos hábitos como la ociosidad. O a veces tú no te has dado cuenta que tal vez vas al cuarto de tu hija y ahora tienes que golpear para que te abra porque fulanito o fulanita está atrancado ahí con llave. ¿Qué esconden? ¿Por qué se encierran? ¿Ocultan algo? Claro que sí. Si no, no tuviera que cerrar la puerta y ponerle candado o chapa. Por lo tanto, se debe establecer principios en la familia que traigan orden, que traigan una guía, que traigan una dirección sabia. Hasta en la forma, yo digo, de vestir de las hijas. Nosotros debemos de instruir a nuestras hijas. Porque probablemente si se están vistiendo de una manera indecorosa, están insinuando algo a los varones. Yo creo que para esto, ¿sabe qué se requiere en los varones? Valentía. Se requiere valor. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora los hombres se hacen de la vista gorda, como que no han visto. Dile a tu mamá. ¿Cómo que dile a tu mamá? No he tenido en verdad yo que corregir a mis hijas sobre eso. Creo que han visto un buen ejemplo en su madre y cuidan mucho ya su vestimenta y a veces creo que hasta más de la cuenta. Pero así debería ser. No deben estar expuestas las mujeres porque la forma de vestir de muchas de ellas lo hacen para insinuarse y para ser vistas por los hombres. Cuando una mujer tú ves que hace eso, es probablemente una mujer que tiene una mentalidad muy carnal, que no es cristiana. Pero un hombre cristiano está protegiendo a los suyos. Por eso se requiere valentía. Yo creo que ser cabeza no es fácil, porque al mismo tiempo se requiere mucha humildad. Pero lo cierto es que como quiera que sea, el hombre debe proteger a su familia. Finalmente, el tiempo se ha ido. El hombre debe mostrar un liderazgo en la protección física. ¿Contra qué? Contra los intrusos, contra desastres naturales o enfermedades. Hace algún tiempo atrás yo recuerdo que estaba con mis hijos, fuimos a visitar a mi mamá y yo estaba en el carro, estaba cerrando la puerta y mi hijo salió y mi hijo iba de mi mamá y en el momento que él va corriendo yo veo que un perro se le lanza a él. Y yo alcanzo a ver al animal. Y pego un pique. Y lo recuerdo con mucha claridad, porque tuve un tirón muscular. Y el perro me vio la intención que yo iba contra él, no lo mordió. Pero el dolor lo tuve por 3 años a causa de esa distensión muscular que tuve. Pero ¿sabes que los padres estamos dispuestos a sufrir dolores y tensiones para proteger la vida y la integridad de nuestra familia? Quiero terminar con una aplicación muy sencilla. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 9, donde después de haber pecado Adán y Eva, tú sabes quién pecó primero, ¿no es cierto? ¿Quién pecó primero? Eva, muy bien. Pero miren cuando el Señor confronta a estos pecadores, a Adán y a Eva. Génesis 3, 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Para los hombres. Esa es la palabra de Dios para ti el día de hoy. ¿Dónde estás? Hombre, ¿dónde estás? Yo pienso que no hay mujer que esté arrepentida de haberse casado con un hombre que ejerza un liderazgo amoroso, servicial, que sea un proveedor, que sea alguien que protege, que esté interesado en el cuidado espiritual, físico de la familia, que pueda educar
que proteja y los cuide en su salud. Ninguna mujer va a estar arrepentida de haberse casado con alguien así. Si en la familia y casa hay problemas y Dios viene a pedir cuentas y abre la puerta a mi esposa y el Señor se encuentra con mi esposa, ¿sabe lo que le va a decir el Señor a mi esposa? ¿Está el hombre de la casa aquí? Quiero hablar con él. Necesito hablar con él. Por lo tanto, yo espero que los hombres podamos asumir ese rol como líderes en nuestros matrimonios para gloria de su nombre.